Si sueles navegar mucho por internet o incluso si no lo haces demasiado, es más que seguro que alguna vez te hayas encontrado con este recuadro de aquí, donde aparece un texto que pone "no soy un robot" o "I'm not a robot" en inglés. A esto se le conoce como CAPTCHA. A veces al pulsar en la casilla te aparecen imágenes de pasos de cebra, bicicletas o semáforos para que selecciones dónde están estos objetos, y otras veces simplemente con pulsar es suficiente. De hecho, hace unos años se hizo muy viral un vídeo en YouTube con casi 30 millones de visitas donde un robot marcaba en la casilla de "no soy un robot" y le dejaba entrar. Sí, muy irónico todo. Pero entonces, ¿tan difícil es para una máquina pulsar un botón que pone "no soy un robot"? Bueno, pues ya habéis visto que no. Incluso desde hace años hay inteligencias artificiales que pueden seleccionar qué imágenes corresponden a un paso de cebra, un autobús o una cabra sin demasiadas dificultades. El vídeo de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de VPN que encripta tu información para mantenerte seguro en la web. Y es que cuando usas internet estás expuesto a que terceros, incluyendo tu proveedor de internet, accedan a tus datos. Con CyberGhost VPN puedes ocultar tu IP y navegar de manera totalmente anónima. Yo siempre lo uso en redes wifi públicas inseguras como cafeterías, centros comerciales o aeropuertos, y así estoy seguro de que nadie podrá hackearme. Además, CyberGhost te permite acceder a contenido bloqueado en tu país. Con más de 11.000 servidores y 100 países puedes desbloquear 40 plataformas de streaming. Y es que el catálogo de Netflix en Estados Unidos, por ejemplo, tiene un 50% más de contenido que el de España o Latinoamérica. CyberGhost VPN está disponible para un montón de dispositivos distintos, y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez, por lo que es ideal para compartir con amigos y familia. Y si no te sientes satisfecho, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días. Con una calificación de 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios, es la mejor manera de mantener tus datos seguros mientras accedes a contenido global. Usando el link de abajo en la descripción obtendrás CyberGhost VPN con un 83% de descuento, que eso significa que podrás disfrutar de CyberGhost VPN por solo 2,03 euros al mes, y encima te dan 4 meses gratis. Muchas gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo, y ahora sí, sigamos. Pero entonces, vamos a ver, ¿cuál es la función de este recuadro? Y la verdad es que eso es una larga historia, así que vamos a verlo. Todo comenzó a finales de la década de 1990, cuando los sitios web empezaron a enfrentarse a una avalancha de bots que realizaban acciones automáticas, como registros masivos en servicios de correo electrónico o envío de spam. En el año 2000, un grupo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, liderados justamente por un guatemalteco, Luis von Ahn, desarrollaron el concepto de CAPTCHA. La idea en sí misma era simple pero bastante efectiva: crear una prueba que fuera fácil para los humanos pero difícil para las máquinas. Y así nació el primer CAPTCHA, que consistía en mostrar un texto ligeramente distorsionado que los usuarios debían escribir. El término CAPTCHA viene de un acrónimo bastante sencillito: Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. En español, test de Turing completamente automático y público para diferenciar ordenadores de humanos. Si hay algo que destaca en este acrónimo, además de ser innecesariamente largo, es el inicio, test de Turing. Muchos os estaréis preguntando qué es un test de Turing. Muchos ya lo sabréis, pero por si acaso lo voy a explicar. Un test de Turing es una prueba diseñada para evaluar la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento humano. Fue propuesto por el matemático y científico de la computación Alan Turing en 1950. La idea básica es que si un evaluador humano no puede distinguir entre las respuestas de una máquina y las de un ser humano en una conversación escrita, se considera que la máquina ha pasado la prueba y demuestra un comportamiento inteligente. El caso es que un CAPTCHA no es un test de Turing al uso, ya que el que tiene que distinguir si el usuario es un humano o es un ordenador también, pero la lógica es la misma. Los primeros CAPTCHAs se popularizaron rápidamente y fueron adoptados por empresas grandes como Yahoo para proteger sus servicios de correo electrónico. Estos se basaban en la incapacidad de los algoritmos de reconocimiento de texto de la época para interpretar correctamente las imágenes distorsionadas, porque para un ser humano reconocer letras en una imagen es relativamente sencillo, pero para un programa de inteligencia artificial, especialmente en aquella época, no era tarea fácil. Durante principios de los 2000 los CAPTCHA iban siendo cada vez más populares, pero no fue hasta el año 2007 cuando acabaron de explotar, y esto fue con el lanzamiento de ReCAPTCHA, también creado por Luis von Ahn, entre otros. ReCAPTCHA era en esencia idéntico al CAPTCHA original que se diseñó en el año 2000. La idea era la misma: imágenes con texto distorsionado que el usuario debe de introducir por teclado. La principal diferencia estaba en que esta nueva versión se aprovechaba de la inmensa cantidad de gente que completaba estos retos. Se dieron cuenta que a esto podían sacarle partido de alguna forma y así hicieron. ReCAPTCHA mostraba a los usuarios dos palabras en lugar de una
Una de estas palabras era conocida por el sistema y servía como la prueba de Turing para distinguir a los humanos de los bots, mientras que la otra palabra era desconocida. El usuario debía escribir ambas palabras y si la primera palabra era correcta, el sistema asumía que el usuario era humano y tomaba la respuesta a la segunda palabra como una posible transcripción. El tema aquí es que tú podías poner lo que te diera la gana en la segunda, lo importante era que resolvieras bien la primera. Y si la palabra desconocida recibía en múltiples ocasiones la misma transcripción humana, se consideraba que esa transcripción era correcta. La principal utilidad de esto era la digitalización de libros antiguos que el escáner no podía leer bien debido al desgaste del papel, la calidad de la impresión o las fuentes antiguas. Esto llamó mucho la atención de Google viendo que podría serle útil y es por eso que compra reCAPTCHA en el año 2009, siendo que este sistema ayudó a digitalizar los archivos de The New York Times y posteriormente fue también utilizado para Google Books para fines similares, además de obviamente ayudar a contener el acceso de bots en miles de páginas de todo el mundo. Este sistema en un principio era todo un éxito, pero pronto se empezó a desmoronar todo. La mayor época de éxito y adopción de los CAPTCHAs, allá por la década de los 2000, coincidió con una época en que el interés y el desarrollo de inteligencias artificiales y modelos de machine learning estaban muy de capa caída, pero cuando volvieron a resucitar a principios de los años 2010, se vio que estos CAPTCHA no eran tan fiables como se pensaba en un principio. En estudios realizados alrededor del 2013 se encontró que las máquinas eran capaces de resolver ciertos tipos de CAPTCHA con una tasa de éxito del 99,8%, mientras que los humanos tenían un rendimiento de únicamente el 33%. La solución de Google en un principio fue subir cada vez más la dificultad de estos acertijos, hasta un punto casi absurdo. Muchos usuarios empezaron a quejarse de esto y Google se dio cuenta de que subir la dificultad no era la solución. El tema es que la inteligencia artificial ni siquiera era el mayor de sus problemas. Por esta época también empezaron a aparecer servicios de completado de CAPTCHAs humanos, gente que se dedicaba profesionalmente a resolver CAPTCHAs, conocidas como granjas de clics. Básicamente esto funcionaba de la siguiente manera: automatizabas a un bot para que hiciera la tarea para la que lo habías programado y una vez saltaba un CAPTCHA se hacía una captura de pantalla del reto y se enviaba a una de las miles de personas que trabajaban profesionalmente resolviendo CAPTCHAs. Esta persona lo resolvía y lo enviaba de vuelta para que el bot pudiera seguir funcionando. Y diréis, ¿pero quién iba a querer hacer esto? Pues bueno, normalmente se trataba de gente en países con muy bajos recursos económicos que no les quedaba otra que recurrir a esto. Y luego está otra técnica para esquivar estos CAPTCHAs que es de mis favoritas por lo ingeniosa que es. Seguro que todos habéis ido a descargaros alguna vez algún programa o cualquier otra cosa y os habéis encontrado con un acortador de anuncios. Son páginas que su único fin es mostrarte anuncios cuando accedes a un enlace. Luego, cuando pasa un cierto tiempo, normalmente unos 5 segundos, ya te dejan acceder al enlace que querías desde el principio. Supongo que sabéis de lo que hablo. Pues bueno, hay veces que en lugar de un anuncio te piden que completes un CAPTCHA. Ese CAPTCHA no vale para absolutamente nada en lo que a tu descarga se refiere, pero sí que probablemente estén ganando dinero vendiendo tu respuesta a alguien con un ejército de bots. Había un montón de maneras de saltarse estos CAPTCHAs, así que en 2014 Google lanzó reCAPTCHA versión 2, para al menos intentar solucionar algunos de los problemas que tenía la versión 1. Por un lado, sí arreglaron bastantes cosas, pero por otro, bueno, esta fue la versión que introdujo la casilla de no soy un robot, que en esencia parecía que era idéntica a la versión 1, pero realmente no tenían mucho que ver. A diferencia de la versión 1, aquí el reto no aparece de primeras. Primero tienes que marcar una casilla que pone no soy un robot, y si dices la verdad, directamente te deja pasar. Así que ya está, porque todos sabemos que los robots son incapaces de mentir, entonces no iban a marcar la casilla. Bueno, pues la verdad es que no. En realidad, hacer clic en la casilla es una parte bastante trivial de lo que buscan estos CAPTCHAs, y es que Google consiguió desarrollar un algoritmo que se fijase en otras cosas que diferencian a un humano de un robot. Si el algoritmo no lo tenía demasiado claro, pues te muestra un reto a resolver. ¿Qué es lo que comprueba exactamente este algoritmo? Bueno, quizás tardaríamos menos en decir lo que no comprueba, porque bueno, ¿qué decir de Google? Básicamente mira cosas como si el usuario movió instantáneamente su ratón a las coordenadas exactas de la casilla o recorrió la página como lo haría un humano, o si se desplaza hacia el recuadro o ejecuta remotamente JavaScript para desencadenar el desplazamiento hacia el recuadro. También cuánto tiempo tarda el usuario en marcar la casilla y cosas así. Y bueno, hasta aquí todo bien, pero es que también recoge tu dirección IP, las cookies almacenadas en tu navegador, tu historial de navegación, información del navegador, información del dispositivo y bueno, muchas cosas más. Google declaró en su política de privacidad que los datos de los usuarios recopilados de esta manera no se utilizan para publicidad personalizada ni nada de eso, pero
es Google. No sería la primera vez que se equivocan, con muchas comillas, para luego pedir perdón y que todo quede ahí. El caso es que seguro que muchas veces te has quedado pensando en si ese trocito de semáforo cuenta como semáforo o no, cuando realmente no es tan importante. Normalmente los captchas no son tan estrictos con las respuestas y se fijan más en el comportamiento que otra cosa. La versión 2 de reCAPTCHA es probablemente el captcha más popular que se ha hecho nunca. Todo el mundo lo conoce. Y lo cierto es que esta versión, aunque es claramente superior a la versión 1, no es tampoco impecable. Por un lado, es cierto que a los bots sí que los perjudicaron bastante debido a que este captcha estudia tu comportamiento, pero las granjas de clics y derivados podían seguir haciendo su función. No de la misma forma porque todo se complica un poco, pero es posible. Igualmente, habéis visto como un tío con un brazo mecánico, que también es cierto que no es la forma más habitual de robot, pero consiguió pasar el test sin ningún problema. Es por eso que ya en 2019 apareció la versión 3 de reCAPTCHA, y con esta versión se acabaron los retos para siempre, ni siquiera marcar una casilla. Para lograrlo se introduce un análisis de riesgos. Básicamente, cada usuario recibe una puntuación que va del 0 al 1, donde 0 indica una alta probabilidad de ser un bot y 1 pues una baja probabilidad, prácticamente nula. Esta puntuación se calcula en función de tu comportamiento dentro de la página, igual que pasaba con la versión 2, pero en este caso todo corre en segundo plano. Los administradores del sitio también tienen la opción de requerir autenticación en 2 pasos o verificación por correo electrónico para aquellos usuarios con puntuaciones más bajas, pero ya no hay más retos y esa es la principal diferencia con la versión 2. Si aún seguís viendo muchos reCAPTCHA versión 2 es porque aún siguen siendo bastante populares. Según la página Datadom, mientras hay más de 10 millones de páginas que aún siguen usando la versión 2 de reCAPTCHA, apenas hay 1.2 millones que utilicen la versión 3, aproximadamente 9 veces menos. Lo cierto es que la versión 2 sigue funcionando decentemente y por eso muchos administradores de sitios web no les apetece mancharse las manos con la versión 3 y configurarla. Lo típico de que si funciona no lo toques. El tema es que con la versión 3 de reCAPTCHA volvemos a lo mismo que pasaba con la versión 2. Al igual que en la versión anterior, Google recoge todos los datos que puede sobre ti y un poquito más, pero esta vez aún peor porque lo haces sin que tú te des ni cuenta. Únicamente en la esquina inferior derecha aparecerá que esta página está protegida por reCAPTCHA y ya está. Por eso ya ha habido algunas empresas que han decidido dejar de usar reCAPTCHA para probar con otras alternativas. Por ejemplo, Cloudflare, un gigante de internet, cambió de reCAPTCHA a hCAPTCHA en el año 2020, citando entre otras cosas preocupaciones sobre la privacidad debido al posible uso que Google podría darle a estos datos recopilados a través de reCAPTCHA para publicidad dirigida. En respuesta, Google le dijo a PC Magazine de nuevo que los datos de reCAPTCHA nunca se utilizan para publicidad personalizada, pero créetelo tú. A los 2 años, Cloudflare cambió de nuevo de hCAPTCHA a una alternativa creada por ellos llamada Turnstile, muy parecido a la versión 2 de reCAPTCHA, pero sin retos y ciertamente recopilando bastantes menos datos que Google. Con esto se entiende bastante mejor las críticas a Google de años atrás y lo veo casi más como una campaña de marketing anticipada que otra cosa. Pero lo cierto es que según he estado investigando, la gente está contenta con este captcha de Cloudflare, porque es sencillo y no suele dar problemas, aunque obviamente siempre tiene que haber gente a la que sí que le da problemas. Lo que más he visto es gente que dice que con VPNs o usando Tor Browser muchas veces no les deja entrar a los sitios web con este captcha, y como no tiene ningún tipo de reto ni nada, es simplemente darle a la casilla hasta que te deja entrar, pues hay veces que si no quiere pues no te va a dejar entrar. Por otro lado, hCAPTCHA, que es del que hablábamos antes, es la alternativa más conocida a reCAPTCHA y además de ser usada por Cloudflare en su momento, es usada por páginas tan conocidas como Reddit o Discord. Es un captcha enfocado en la privacidad y es por eso que ellos siguen confiando 100% en los retos. ¿Y os acordáis que os dije que las inteligencias artificiales llevan años pudiendo resolver los captchas y que por eso cada vez los tienen que hacer más difíciles para que esto no sea así? Pues bueno, estos son algunos de los captchas en esta empresa que han estado apareciendo en Discord estos últimos meses. Si alguno entiende qué narices es esto, que me lo diga por los comentarios porque yo no entiendo nada. Hoy en día cabe preguntarse si los captchas siguen siendo realmente útiles en un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Si es que estos mecanismos de verificación aún son efectivos para proteger páginas web o se están convirtiendo más en un obstáculo que en una solución. Y para mí un usuario de Reddit lo explicaba bastante bien. A día de hoy los captchas son como las cerraduras en una puerta, como puede ser la de tu casa. Estas cerraduras son lo suficientemente robustas para detener a los ladrones que buscan oportunidades fáciles, pero eso no quiere decir que no pueda venir un experto en robos de casas y que pueda acceder a ellas si se lo trabaja lo suficiente. Mirando hacia el
futuro es evidente que necesitamos ir más allá de los métodos tradicionales. Los CAPTCHA deberán evolucionar integrando tecnologías cada vez más avanzadas y enfoques un poco más adaptativos, como justamente el análisis de comportamiento, autenticación biométrica y otras formas de verificar la identidad sin interferir demasiado en la experiencia de usuario y sobre todo sin invadir tu privacidad. Muchas gracias a CyberGhost VPN por haber patrocinado este vídeo, así que ya sabéis, si estáis buscando una VPN muy barata, CyberGhost es vuestra opción, ya que por tan solo 2,03 euros al mes la tenéis y encima os dan 4 meses gratis. Recordad que nos permite proteger nuestros datos mientras navegamos y además tener acceso a contenido bloqueado en nuestro país. Ahora sí, muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.